Le suscitaré un profeta según mi corazón, pondré en él mis palabras. Dios quiere acercarse a nosotros, quiere manifestarse en nuestra vida, quiere caminar a nuestro lado. Por eso los profetas, como lo dijimos el domingo pasado, hombres y mujeres de Dios que con valentía son testigos de la palabra y mensajeros de la voluntad de Dios, manifiestan la vida, el poder, el saber y el querer de Dios. Y todo eso que Dios fue preparando a lo largo de la historia se hace presente, se hace pleno y contundente en la persona de Jesús, el profeta con mayúsculas. Jesús también es profeta. Jesús es aquel que habla de parte de Dios. Jesús es aquel que viene a compartir nuestra vida. Y al compartir nuestra vida, viene a acercarnos con su presencia la vida de Dios. Por eso camina a nuestro lado, recorría la Galilea, dice el Evangelio, y entró en Cafarnaún y fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y la enseñanza de Jesús, como profeta, como maestro que es una enseñanza con autoridad. ¿De dónde le viene la autoridad a Jesús? El Evangelio no nos está queriendo decir que la autoridad de Jesús le viene de ser el Hijo de Dios o el Santo de Dios, como lo llama el demonio, este espíritu impuro, sino que es mucho más que eso. La autoridad de Jesús no le viene por su condición de Hijo de Dios, sino por lo que hace con esa autoridad, por lo que esa autoridad lo mueve a hacer y a decir. Ninguno de nosotros tiene autoridad para decir, para pensar o para obrar de tal o cual manera por quién es o por el cargo que ocupa. La autoridad se gana, y se gana con la coherencia, se gana con el estilo y el modo de vida que Jesús nos propone o que estamos llamados a manifestar en nuestra vida laboral, familiar, social. Esa autoridad se reconoce, y se reconoce cuando uno habla, y no por lo que uno es, sino porque lo que uno dice se manifiesta y se hace coherente con lo que uno hace. Esa es la autoridad de Jesús. Por eso el Evangelio dice que enseñaba con autoridad, y por eso a la gente le llama la atención. Enseña con autoridad, no como los escribas. Y lo vuelve a repetir al final del Evangelio. La autoridad a Jesús le viene de su sabiduría, le viene de su coherencia para hablar y actuar. Lo que Jesús dice se manifiesta en lo que hace, y lo que hace también proviene de lo que dice. Cuando miramos a nuestro alrededor, también estamos llamados a descubrir esa autoridad en los otros. Y también estamos llamados a nosotros poder hablar con la misma autoridad con la que habla Jesús. Y podemos, si somos coherentes con lo que creemos, con lo que vivimos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Esa autoridad que proviene de Jesús, también la podemos manifestar nosotros. También nosotros la podemos hacer carne si somos coherentes en nuestro modo de vivir, de obrar, de pensar. Autoridad que se reconoce. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida cotidiana y lo que vemos, y tanto más hoy, que ya no se sabe qué creer y qué no creer, a quién creerle y a quién no, qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa? ¿Cuánto nos cuesta escuchar a alguien que hable con autoridad? ¿No? No porque tiene autoridad, como decíamos antes, que le proviene de su cargo, sino que hable con autoridad. ¿Cuánta palabra desautorizada, cuánta palabra que se la lleva al viento hay en nuestra actualidad? Y el Evangelio y la persona de Jesús y su modo de obrar, de actuar y de enseñar nos invita a hablar con autoridad. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cuál es esa enseñanza de Jesús que con autoridad nos habla al corazón hoy? ¿Cuál es esa enseñanza que estamos llamados nosotros también a transmitir con la misma autoridad de Jesús? Con ese poder que la palabra pese, y pese porque la digo con autoridad,
porque sé lo que digo. La autoridad proviene también de la experiencia de conocimiento, no de conocimiento intelectual, sino de conocimiento de la realidad, podríamos decir. Esa es la autoridad de Jesús. Eso es lo que le llama la atención. Y esa autoridad también Jesús la utiliza para obrar. Cállate y sal de este hombre, le dice al espíritu impuro. Se lo dice con autoridad, con firmeza. El espíritu impuro que lo reconoce como verdadero Dios, Jesús Nazareno, le dice. Le habla de su origen familiar. Tú eres el santo de Dios. Ya sé quién eres, el santo de Dios. Su verdadera humanidad y su verdadera divinidad están reunidas en la palabra de este espíritu impuro al que Jesús manda callar. ¿Y por qué lo manda callar? Porque Jesús no quiere que la respuesta a quién es Él venga de los otros, quiere que provenga de la experiencia. Por eso va a ser recién en el capítulo 8, con Pedro, que lo proclama Mesías, la primera vez que Jesús deja hablar de él abiertamente. Habla con autoridad, expulsa el mal con autoridad. También nosotros, si confiamos en Jesús, podemos alejar de nuestra vida todo lo que el mal produce en ella, todo lo que no nos deja pensar, ser y hablar con autoridad. ¿Qué me enseña Jesús? ¿Qué viene a decirme hoy el Señor? ¿Qué quiere de mí? ¿Dónde y cuándo puedo hablar con autoridad? ¿De qué puedo hablar con autoridad y de qué no soy capaz de hablar con autoridad? A veces es mejor callar que decir por decir, mucho menos mentir. ¿De qué cosas, de qué situaciones puedo hablar con autoridad? Autoridad que me da la experiencia, autoridad que me da la fe, autoridad que me da también el conocimiento, autoridad que me da por sobre todo la coherencia. Que lo que pienso, lo que digo, lo que creo, se manifieste también en lo que hago. Y así reconocerán nuestra autoridad para hablar. Si yo digo, pienso, creo y celebro una cosa y después voy por la vida actuando de un modo totalmente contrario a eso que pienso, que siento, que creo, entonces no tengo autoridad, ni para hablar, ni para decir, y muchísimo menos para juzgar a los demás. Pidámosle a Jesús, el Maestro, que viene y que habla con autoridad, que nos ayude y nos enseñe a hablar con esa misma autoridad que tiene Él, como verdaderos discípulos y discípulas que somos de este Maestro, de este profeta que habla de parte de Dios.